Buenos días. Continuamos con el estudio del Evangelio de Marcos, capítulo 1. Hemos estado hablando en los días anteriores sobre el comienzo de la misión de Jesús en la tierra. Entonces, pues estuvimos con Juan el Bautista, que fue el que anunciaba su llegada. También con el bautismo de Jesús, la tentación en el desierto. Y ya pues el comienzo de su ministerio público, predicando y llamando a los primeros discípulos. Entonces vamos a leer hoy a partir del versículo 21 y pasamos a comentar desde allí. Entonces, Hilda, adelante. Marcos 1, versículo 21. Amén. Y entraron en Capernaum y los días de reposo. Entrando en la sinagoga enseñaba, y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces, diciendo: ¿Qué tienes con nosotros, Jesús, Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé que eres el Santo de Dios. Pero Jesús les respondió diciendo, les reprendió diciendo: cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Y todos se asombraron, de tal manera que discutían entre sí, diciendo: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta, que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen? Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Al salir de la sinagoga, vinieron a casa de Simón y Andrés con Jacobo y Juan, y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre, y enseguida le hablaron de ella. Entonces él se acercó y la tomó de la mano y la levantó, e inmediatamente le dejó la fiebre y ella le servía. Y cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los demonios. Y toda la ciudad se agolpó a la puerta, y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades, y echó fuera muchos demonios, y no dejaba hablar a los demonios, porque le conocían. Vale, vamos a parar ahí. Amén. Nos detenemos en el versículo 34. Bienvenidos. Bien, entonces, en estos versículos que hemos leído, 21 al 34, encontramos a Jesús en acción. ¿Qué es lo que le vemos hacer aquí? Sanando. Sanar. Sanaba, echaba fuera a los demonios. Y echar fuera demonios. Esto es algo que se va a repetir continuamente en la misión de Jesús en la tierra: sanar enfermos y echar demonios. Era la primera vez que lo hizo, ¿sí? Es la primera vez que lo relata Marcos, pero no la primera vez que lo hace. Bien, entonces vamos a leer una vez más los versículos 21 al 22. ¿Quieres leerlos, Mario? 21 y 22. Fueron a Capernaum y el sábado entró Jesús en la sinagoga y comenzó a enseñar. Y todos se admiraban de su enseñanza, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Esa es la versión Reina Valera 2020. ¿Quieres leerlo tú también desde esta, Hilda? Sí. Y entraron en Capernaum y los días de reposo. Entrando en la sinagoga enseñaba, y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Bien, entonces antes de empezar el relato de, como decía, Jesús en acción, ¿no? Liberando a una persona, echando fuera su demonio, sanando enfermos, Marcos con estos dos versículos nos comenta algo que Jesús empezó a hacer y va a estar haciendo con frecuencia. ¿De qué se trata? Dando la doctrina, enseñando. De enseñar, exactamente, enseñar.
Si os acordáis, cuando veíamos la introducción de este Evangelio, decíamos que en este libro no aparece mucho de la enseñanza de Jesús, no tanto como en los otros Evangelios, en Mateo, en Lucas, en Juan, que Marcos se centra más en la acción, en lo que Jesús hizo, más que en lo que dijo. Y además decíamos que lo va a escribir, va a hilar un evento con otro de una forma que le da mucha rapidez a toda la historia. Entonces parece que continuamente vamos de acción en acción, de una cosa y estamos terminando y ya estamos en otra que Jesús está haciendo, ¿no? Sin embargo, también decíamos en su día que a pesar de que aquí no tenemos mucho de la enseñanza de Jesús, sí que se hace un énfasis grande en Jesús como maestro. Sí que se presenta a Jesús como aquel que vino a enseñarnos de parte de Dios, ¿no? Entonces, eso lo tenemos aquí en los versículos 21 y 22 que hemos releído. Nos dice que Jesús, entrando los días de reposo en la sinagoga, enseñaba. Ahora, ¿qué era la sinagoga? La iglesia de los judíos. ¿Cómo? La iglesia de los judíos. La iglesia de los judíos es una forma de ponerlo para entenderlo. La sinagoga era el lugar donde se reunían los judíos para leer las escrituras y enseñar, ¿no? Con las escrituras nos referimos a lo que nosotros llamamos el Antiguo Testamento, ¿no? Que era lo que en ese momento, que aún no había sido escrito el Nuevo Testamento, los judíos lo tenían como la escritura inspirada por Dios, los libros sagrados. Entonces en la sinagoga se reunían. ¿Y con qué frecuencia se juntaban en la sinagoga? Los sábados. Los sábados, cada semana. Lo que ellos llamaban el día de reposo. ¿Quién constituyó el día de reposo como un día, vamos a decir, sagrado? ¿Quién fue? La ley de Moisés. Fue Dios a través de la ley de Moisés. Él señaló lo que nosotros llamamos el sábado. Ellos le llamaban el Sabbat, ¿no? El día de reposo, como un día especial, un día a la semana. Y allí pues nadie debía trabajar. Y los judíos se reunían para pues leer las escrituras y enseñar. Muy parecido a lo que nosotros llamamos o hacemos hoy en día el domingo, el día de culto. Sí, Gerardo. Tengo esa pregunta, Cristian. ¿Por qué entonces, si Jesucristo, nuestro Señor, estableció el sábado, por qué por lo cual nosotros guardamos el domingo? Claro, eso es una buena pregunta. Ese cambio se produjo en el mismo comienzo de la iglesia primitiva. Cuando Jesús resucita, Él lo hace el domingo, ¿no? Que era el primer día de semana. Entonces, lo que vamos a ver desde ya en el libro de Hechos, se ve algo de esto, ¿no? Es que la iglesia va a reunirse el primer día de la semana, el domingo. En Hechos se ve algo, y en algunos escritos del primer y primeros siglos, fuera de la Biblia, también aparece esto, la iglesia reuniéndose el domingo, el primer día de semana. Podemos imaginarnos que en honor a la resurrección de Jesús, ¿no? Que fue ese día. Bien, entonces tenemos aquí a Jesús en la sinagoga enseñando. La sinagoga, un dato curioso histórico, comienza en ese momento de la historia, siglos atrás de que Jesús viniera, en el que Israel va a ser derrotado por el imperio asirio y va a ser llevado cautivo. Los supervivientes son llevados al extranjero, cautivos, y un siglo y pico después sucederá lo mismo con la parte del sur que se llamaba Judá, ¿no? Por el imperio babilónico. Entonces, estando en el extranjero, claro, los judíos, los israelitas que estaban allí, pues ya no tenían acceso al templo. El templo era el lugar
de reunión por excelencia. Era el centro de la vida religiosa judía. Entonces allí es pues donde se hacían los sacrificios, donde también se leía la ley, donde todo lo que era la práctica religiosa estaba centrada, enfocada en el templo. Pero cuando ya no había acceso al templo, porque ya había venido un imperio que había derrotado a Israel debido a su pecado, Dios permitió que eso pasara, pues entonces los judíos empezaron a reunirse pues en otros lugares que no eran el templo, en el extranjero. Y ahí es donde comienza la sinagoga. La sinagoga comienza como la asamblea de judíos que están en el extranjero, que quieren continuar pues recordando la palabra de Dios, transmitiéndola, enseñándola, orando, adorando a Dios, pero no pueden hacerlo en el templo. Entonces así surge la sinagoga. En la época de Jesús, cuando Él está aquí en la tierra, sabemos que el imperio dominante era el romano, ¿no? Entonces el imperio romano se había extendido mucho, tenía gran parte de Europa y todo lo que es la cuenca del Mediterráneo. Entonces, en ese momento de la historia había judíos en muchas ciudades romanas y en esos lugares pues ellos establecían un lugar de culto que se llamaba la sinagoga, ¿no? Entonces había sinagogas no solamente en lo que llamamos la provincia de Palestina, lo que había sido Israel, en las distintas ciudades, sino también por todo el imperio romano habían sinagogas. Se dice que tenía que haber como por lo menos 10 varones judíos para que se estableciera una sinagoga. Entonces en esos lugares cada día de reposo se enseñaba la escritura y se oraba, ¿no? Se adoraba a Dios. ¿Creéis que esto es algo, vamos a decir, que va más allá de la coincidencia, sino que Dios estaba de alguna manera ya preparando el camino para que Jesús, y después vamos a ver que algunos de los apóstoles, como Pablo, van a tener la misma práctica, pues tuvieran el terreno abierto para enseñar? ¿Creéis que podemos ver aquí la providencia de Dios? Dios fue preparando todo Claro. para el ministerio del Señor. Porque el hecho de que cuando Jesús naciera ya existiera la sinagoga y estuviera en todas las ciudades de Israel e incluso en el extranjero, como decíamos, esto ya era una puerta abierta para la enseñanza. Entonces Jesús va a tener ya una puerta abierta todos los días de reposo para enseñar en un lugar donde se reunían los judíos para escuchar la palabra de Dios. Entonces podemos ver, como decía ahí, la providencia de Dios, ¿no? Como Él ya de antemano había preparado el terreno para que se reuniera en un lugar el pueblo a escuchar la palabra de Dios, y Jesús iba a ser invitado como rabino a enseñar en muchas de las sinagogas, y este va a ser el lugar del comienzo de su enseñanza, ¿no? Después sabemos que Jesús enseñaría en muchos otros sitios, en casas, al aire libre, a la orilla de la playa, en el campo, en el monte, y las multitudes se iban a reunir. Pero todo va a comenzar aquí, ¿no? En la sinagoga comienza el ministerio de enseñanza de Jesús. Bien, entonces encontramos este énfasis de Jesús como maestro en los versículos 21 y 22. Ahora, en el 22 tenemos la reacción de los oyentes. Vamos a leerlo una vez más. ¿Hilda? 21 y 22. El 22. Y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. La palabra doctrina, en la versión Reina Valera 2020 que ha leído antes Mario, dice enseñanza, ¿no? Es la misma palabra. Doctrina nos habla de la enseñanza. Entonces, ¿cómo nos dice aquí que reaccionaba el pueblo cuando escuchaba a Jesús enseñando? Se admiraban. Se admiraban, ¿no? Se admiraban y dicen por su autoridad, ¿no? Fijaos que dice que Él no enseñaba como quienes,
como los escribas, ¿Los escribas quiénes eran? los rabinos, los Los sacerdotes judíos. Y son los que habían enseñado hasta entonces. Ujú. Lo continuaron. Ajá. Los otros que estaban enseñando. Ajá. Porque se escribía sobre todo lo que ocurrió. Ujú. Los escribas, por un lado, se dedicaban a copiar, ¿no? Copiar las escrituras. También eran contratados para escribir, eran, vamos a decir, escribientes profesionales, ¿no? Pero por otro lado, también ellos, que eran los que copiaban y estudiaban las escrituras, también las enseñaban, ¿no? Entonces, muchos escribas eran fariseos. Fariseos era un grupo religioso que había en esa época, que era muy estricto, ¿no? En cuanto a supuestamente el cumplimiento de las escrituras, además de muchas tradiciones que ellos tenían y otras prácticas. Y bueno, vamos a ir viendo en el desarrollo del relato de la vida de Jesús cómo él tiene ese conflicto constante con la mayoría de los fariseos y con muchos de los escribas, ¿no? Jesús los va a acusar de hipócritas. Pero bueno, aquí vemos que Marcos nos deja esta nota en cuanto a la forma en la que Jesús enseñaba y nos dice o hace una diferencia entre la forma en la que enseñaba Jesús y la que enseñaba ¿quiénes? Los escribas. ¿Y qué es lo que va a hacer la diferencia? La autoridad. La autoridad. Dice que Jesús enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. ¿Habéis estado alguna vez en una clase bíblica o de cualquier otra materia, ¿no? Por ejemplo, cuando uno estudiaba, ¿no? En el colegio, en la universidad o en cualquier otro lugar, una conferencia, donde la persona que está enseñando es de una manera tan, vamos a decir, quizá monótona y tan aburrida que no despierta ningún interés en nosotros. ¿Os ha pasado eso alguna vez? Sí. ¿Sí? Ajá. Inclusive se nota también, perdona que le interrumpa, Cristian, se nota también en las prédicas. Bueno, para mí es importante todas las prédicas. Ajá, claro. Pero hay personas que una prédica no tiene mucho sentido. Bueno, el sentido del Señor es igual, pero no sé. La forma de transmitir. No... Claro. Está claro que... La forma de expresar. Ajá, la forma de expresar. Yo estoy en una iglesia que hay un chico que ha predicado y sinceramente la base no... De verdad. Bien, sin ánimo de criticar a nadie, ¿no? Porque no estamos nosotros para juzgar. Pero está claro que si bien el mensaje o la materia que se está enseñando es importante, por supuesto, es lo más importante, también lo es la forma de enseñar, ¿no? La forma de transmitir. Y aquí vamos a ver que Marcos quiere llamar nuestra atención a que la forma en la que Jesús enseñaba expresaba autoridad, ¿no? Él lo hacía con convicción. Él sabía lo que estaba enseñando. Hombre, Claro. Para eso hay que es saber. que pensemos lo que estaba enseñando. Es que era la ley de su padre, o su ley, su ley también, que se le tenía que notar, y además menos de diferencia. Yo me acuerdo de, alguno de vosotros lo llegaste a conocer, de un voluntario que tuvimos aquí hace un tiempo, que era teólogo, ¿no? Era alemán. Y él, contando su testimonio, nos decía que él estuvo durante varios años enseñando teología en la universidad sin ser cristiano, sin estar convertido. O sea, él lo había estudiado como una carrera y era su profesión y la enseñaba. Y un día, ya después de estar haciendo eso un tiempo, pues en un viaje que él hizo aquí a España, se convirtió, ¿no? A él lo evangelizaron en la calle, me parece que fue por Sevilla, y pues él dio ese paso y recibió a Jesús ya no solamente como un personaje histórico que había estudiado, sino como alguien vivo que había dado su vida por él y que lo estaba llamando. Y él respondió. Vale, después de esto, pues él volvió a Alemania y continuó enseñando teología en la universidad. Y él comenta que sus alumnos le dijeron, algo te ha pasado. Dice, porque ya no enseñas igual. Ya no enseñas la teología como antes.
y ellos podían percibir que se había producido un cambio en su forma de enseñar. Él ahora enseñaba ya no solo como, vamos a decir, como algo que había estudiado de la historia pasada que estaba muerto, ¿no? Sino como algo vivo, como ahora estaba enseñando como de alguien que él conocía, ¿no? Entonces eso podía percibir la gente en Jesús. Ellos se daban cuenta de la convicción con la que él hablaba, de su autoridad. Sabían que era alguien que estaba enseñando algo vivo, y eso lo podían percibir, ¿no? Y esto es lo que Marcos quiere aquí mostrarnos a nosotros, a los lectores, a sus primeros lectores y a nosotros también, acerca de la forma en la que Jesús enseñaba. Ahora, es interesante notar que esta reacción de la gente la vamos a ver a lo largo de todo el Evangelio de Marcos. Marcos va a llamar nuestra atención continuamente a la forma en la que la gente pues entendía o recibía lo que Jesús estaba enseñando o haciendo, ¿no? Fijaos, por ejemplo, también lo hemos leído hace un momento, en el versículo 27, esto va a ser ahora después de Jesús hacer un milagro. Fijaos cómo nuevamente aquí tenemos la reacción. ¿Qué nos dice el versículo 27, Hilda? Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí, diciendo: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen. Ajá. Fijaos que es algo muy parecido, ¿no? La palabra clave en cuanto a la reacción de la gente que encontramos en el versículo 22 es se admiraban, y en el versículo 27 es se asombraron, ¿no? Y fijaos que dice todos, ¿no? Dice, y todos se asombraron y hablaban de esta manera, ¿no? Dice, ¿qué es esto? ¿No? Aquí San Marcos presenta a Cristo como el Hijo de Dios, como Dios, ¿verdad? Lo presenta así. Ajá. ¿Por qué dices eso? ¿De qué manera lo ves? Que lo presenta así. Que presenta a Cristo como... ¿Por qué te das cuenta de eso? ¿Por qué? Porque, ¿Por la reacción de la gente? Porque aquí habla de sus milagros y de la admiración de la gente por él. Claro. Entonces él lo está presentando lo está presentando como el Hijo de Dios. Ese es un buen punto, porque nosotros podemos preguntarnos por qué Marcos hace esta insistencia en la reacción de la gente. ¿Por qué, no? Si os acordáis, cuando estuvimos comenzando este Evangelio, fijaos el versículo 1, el primero de todos, en el que Marcos presenta, ¿no? Es el versículo introductorio a lo que Marcos va a escribir. Dice así, dice, principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, ¿no? Es decir, esta es la buena noticia de Jesús, el Mesías, el Hijo de Dios. Eso es lo que está diciendo Marcos allí. Así es como él va a introducir lo que va a escribir, ¿no? Su libro. Esto ya lo comentábamos en su momento. Entonces, el hecho de que él haga esta insistencia en cómo reaccionaba la gente, él quiere que sus lectores no solamente sepan lo que Jesús hacía, sino también qué impacto producía en las personas, en los observadores, en los que estaban escuchando. Mire que también dice que hasta los demonios lo reconocían. Claro. Y que nuestro Señor Jesucristo les decía que se callaran porque pues aquí según esto demuestra que Jesucristo quería demostrarle a las personas que Él era Dios, que Él tenía ese, así como dice por allá en otra parte, que todo poder se le había dado en el cielo y en la tierra. Aunque Él aquí le decía a los demonios que callaran porque no le interesaba que ellos lo reconocieran. La palabra clave de este pasaje,
vamos a ponerlo de los versículos 21 al 28, es la palabra autoridad. Eso es lo que vemos aquí. Marcos quiere mostrarnos que Jesús vino y actuó con la plena autoridad de Dios. Jesús representó plenamente la autoridad de Dios en la tierra. Y eso es lo que quiere expresarnos aquí, ¿no? Lo que quiere mostrarnos. Y por eso vamos a ver a Jesús enseñando con autoridad, a Jesús obrando con autoridad, echando fuera ese demonio, y a la gente admirándose de su autoridad. Entonces por eso él también recoge la reacción de la gente, porque Marcos quiere dejarnos esa impresión a los lectores de que Jesús no era un hombre cualquiera, de que Jesús no era un maestro como los que había en su época, como los escribas, sino que él vino enseñando y obrando con toda la autoridad de Dios. Esa es la impresión que se nos queda cuando leemos esto. Cuando decimos la palabra que usted acaba de decir, ¿qué es esto? Yo pienso que era porque ellos se sorprendían. Claro, estaban sorprendidos de lo que Jesús enseñaba y de lo que hacía. Exactamente. Es una palabra clave. No estaban acostumbrados a ese tipo de ministerio, ¿no? Bien, y entonces vemos a Jesús enseñando con autoridad. ¿Y qué es lo que le vemos aquí hacer? Bueno, decía Rosy, ¿no? Versículos 23 al 25. O 23 al 26. Los leemos una vez más. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces, diciendo: ¿qué tiene con nosotros Jesús Nazareno? ¿Has venido a destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le respondió diciendo... Le reprendió diciendo: cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Entonces, ¿qué es lo que vemos aquí a Jesús hacer? Reprender a los demonios, una reprensión. O sea, es un poder del que no es natural, ¿no? Es algo de un Dios, ¿no? Digámoslo así. Debe ser, uno ver una cosa que los demonios se tenían que arrodillar ante él, ¿no? Y él los callaba y los expulsaba. Debe haber sido algo muy impactante. Muy impactante, desde luego. Para las personas, claro. Sabemos una autoridad a la que incluso los demonios, ¿no?, se tienen que sujetar, ¿no? Como decía, es la autoridad de Dios en la tierra, ¿no? Pero, por ejemplo, la gente que lo escuchaba, pues él no le molestaba, pero los demonios sí le molestaban. Tenía ese interés en que ellos le dieran ese reconocimiento, por eso les mandaba callar. ¿Cómo llama aquí Marcos al demonio? ¿Con qué palabra utiliza? Espíritu inmundo. Espíritu inmundo. ¿Qué significa esto de inmundo? Pienso yo que es un espíritu muy malo. Impuro. Sucio. Impuro. Sucio. En ruso se traduce como sucio. Claro. Impuro, sucio. Esto nos recuerda a los alimentos que estaban estipulados en la ley de Moisés que no se podían comer, ¿no? Y no solamente los alimentos, sino también habían ciertos actos que eran llamados por Dios impuros, ¿no? Entonces es como una forma de decir, esto es algo repugnante, ¿no?, que le desagrada a Dios, ¿no?, y por eso le mandó a su pueblo de no hacer ciertas cosas o no comer ciertos alimentos que iban a representar o la santidad de Dios o lo que no era la santidad de Dios, ¿no? Entonces aquí es como se le llama así al demonio, se le llama un espíritu sucio,
¿no? Impuro. Ajá. Ese es ese espíritu malo. Entonces vamos a ver vemos que en esa sinagoga donde Jesús está enseñando, una persona tiene ese espíritu malo y se manifiesta, ¿no? ¿Cómo? Haciendo alboroto, dando voces, ¿no? Por ejemplo, in no significa dentro. In. ¿Cómo? La partícula in no significa dentro. ¿Por lo de inmundo? Inmundo. No sé, no creo que tenga que ver con eso. No. Creo que tenga que ver con eso. Ajá. Bien, ¿creéis que esto es algo que sigue pasando? Que hay personas que... Ajá. Sí. ¿Habéis alguna vez sido testigos de algo así? Sí. Yo también. Es que unos espíritus a veces se le meten a las personas. Y no son las personas que te están hablando, sino que te está hablando un espíritu inmundo. Eso es precisamente algo malo. Algo malo que está dentro de esa persona. Sí. ¿Podríais contar un poco? Porque, a ver, yo no lo he visto. Nunca he visto nada así. No sé mucho, tengo cierta curiosidad, cierta. Yo me acuerdo en una ocasión hace años que cuando teníamos la iglesia en otro local, ¿no? Que durante el culto, en la alabanza, vino un vecino a llamar a mis padres y a pedirle que por favor fueran rápidamente a su casa, que había una persona que estaba poseída, ¿no? Un familiar. Entonces mis padres fueron en ese momento y allí a un vecino. Y mi padre cuenta que cuando entraban en la casa, por la puerta, empezaron a escuchar gritos desde la habitación, como diciendo que no entren, que se vaya, no sé qué, ¿no? Claro, entonces mis padres llegaron allí y se encontraron con ese cuadro, ¿no? Una persona en la cama, gritando, dando voces, y una experiencia parecida a esta, ¿no? Y Dios la liberó, ¿no? Bien, entonces... Ellos oraron para sacar a ese demonio, ¿no? Sí, en ese caso, mis padres le dijeron a la persona, si no recuerdo mal, yo no estaba allí, eso es lo que me contaron, ¿no? Le dijeron a la persona que clamara a Jesús, ¿no? Hablaron con ella y dijeron, clama a Jesús, ¿no? Pero no era una persona que estaba demente o... Una persona que tenía un mal espíritu, que estaba poseída. Madre mía. Sí. Son espíritus que se les meten a las personas, no tienen nada que ver con la demencia. Ya. Yo sí he visto eso, pero eso tiene que hacerlo una persona que tenga mucho de Dios, que puede, porque Dios da el poder. Alguien así como Cristian podría, porque es muy peligroso de que eso se te puede meter a ti. Claro, si no tienes fe y todo, es peligroso. En Honduras, en una iglesia, ¿no? Estábamos así también en la alabanza, en la oración, el pastor empezaba a ministrar y en eso se manifestó una persona a decir cosas malas, hablaba cosas malas pues de Dios y todo. Y lo que dijo el pastor, hermano, cierren los ojos todos, nadie con los ojos abiertos. Y empiezan a clamar la sangre de Cristo y todo eso. Pues hay muchas personas a veces que son curiosas, tienen los ojos abiertos y los espíritus del mundo se les mete y quedan yo les voy a contar, en una iglesia, parece era un chico tendría por ahí 17 años, el que estaba allí y también dentro una mujer, esa mujer coqueteaba con todos allí en esa iglesia. Y de un momento a otro el pastor desde allá le dijo que comenzó a reprenderla y tuvieron que entrarla, o sea, entre varios la entraron ya a un sitio, habitación para orar por ella, ¿no? Sí, para sacarle eso de... Claro, sí. Eso, una la reconocieron, ¿eh? Claro. Sí. En realidad comenzó a patallar allí cuando el chico era un niño el que le estaba hablando. Fíjate. Pero ese tenía... La autoridad de Dios, claro. En realidad ni yo ni ninguna otra persona tenemos poder en nosotros mismos para liberar a nadie ni para echar ningún demonio. Pero la autoridad está en Jesús, ¿no? Está en el nombre de Jesús. Entonces, nosotros como cristianos, ¿no? Podemos, en el nombre de Jesús, en su autoridad, liberar a alguien, ¿no? Yo a nivel personal
lo digo porque se me ha mencionado, no tengo experiencia en esta área, ¿no? De liberar personas. No he tenido yo encuentros con alguien que esté endemoniado y tener que reprenderle, ¿no? Hay personas que sí, ¿no? Que sí que han tenido, como por ejemplo he contado este caso de mis padres, ¿no? Yo me acuerdo también un ministerio profético que alguno de vosotros lo conocéis, que es un hermano, bueno, un matrimonio que venía de otro país, y yo les acompañé en muchos de sus viajes porque les traducía, ¿no? Del inglés al español. Y entonces estuve con ellos en algunas iglesias, también estuvieron aquí. Y me acuerdo de una iglesia en la que estuvieron, que ellos estaban orando por varios hermanos, y de repente se paró con uno, y claro, yo estaba al lado de él traduciendo, ¿no? Y entonces él se paró y dijo, aquí hay una batalla. Y en cuanto dijo eso, esa persona se manifestó. Se cayó al suelo, le cambió la voz totalmente. Sí. Yo estaba ahí al lado y yo tenía miedo. Sí, pero fue una manifestación allí delante de mis ojos, ¿no? Y fue este hombre que tenía ese ministerio profético, que estaba orando por cada uno y él daba palabras de parte de Dios. Y entonces con esa persona dijo eso, se paró, dijo, aquí hay una batalla. Y se manifestó esa persona. Sí. Yo tengo un Una cosa testimonio decirlo, también. otra cosa vivirlo. Claro. Yo tengo un testimonio también de mi ex, que estaba poseída. Y tenía muchos espíritus. Le hicieron una liberación en la iglesia donde íbamos, que fue en Colombia. Y la mujer se tiró al suelo y se retorcía. Y a medida que le iban orando, el pastor le iba orando y le iban nombrando espíritus, Sí. ella se retorcía y echaba así saliva por la boca, pero se privó totalmente. Claro. Estuvo muy tenaz. Fíjate. Entonces lo que vemos con estos ejemplos es que esta historia que parece tan antigua, ¿no? Hace 2000 años, y que vamos a verlo repetirse en la vida de Jesús, liberar demonios, y después también con los apóstoles, vemos que es algo también muy actual, ¿no? Estamos viendo como ejemplos hemos experimentado hoy en día de que también pasan estas cosas, ¿no? Ahora, fijaos en lo interesante aquí en el relato. Cuando vemos, pues eso, ¿no? Que Jesús está enseñando en la sinagoga y que este demonio se manifiesta en esta persona, diríais, primero de todo, diríais que ese demonio estaba interrumpiendo la enseñanza de Jesús, que estaba haciendo alboroto, sí, ¿no? Estaba molesto, digámoslo así. Lo vemos, fijaos cómo dice que dio voces, ¿no? Sí. Y dice que era en la sinagoga, Sí. o sea, era donde Jesús estaba enseñando, ¿no? Y dio voces y ahí tenemos entonces lo que empieza a decir, ¿no? Ahora, ¿cómo responde Jesús a esa interrupción del endemoniado? ¿Cómo responde? Con autoridad. Con autoridad mandándole. Mandándole a callar. Fijaos en la rapidez de la respuesta de Jesús, ¿no? Jesús está enseñando, la gente está admirada por la enseñanza, de repente un hombre empieza a gritar y a hacer alboroto y a llamar la atención de todos, y Jesús enseguida manda a ese demonio, ¿no? Y le dice, cállate y sal de él, ¿no? ¿Y qué sucede entonces? Que la persona salió gritando, clamando. El espíritu salió, ¿no? Versículo 26. El espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Salió de la persona. Claro, salió de la persona. Estoy comprendiendo que la persona salió con el demonio. No, Voy a tomar algo. quedó liberada. No, la persona. Quedó liberada. Ajá. Claro, porque si sale con el demonio no tiene... Y como decíamos, la reacción que se produce en los que están observando todo esto, tenemos en el versículo 27, ¿no? Es de asombro y admiración por la autoridad de Jesús, ¿no? ¿Y cuál es la consecuencia que encontramos en el 28? Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Ajá. Entonces Jesús empieza a hacerse famoso, ¿no?
¿Por qué? Porque está haciendo cosas que nadie hacía. Y que la gente quería, o sea, cosas que atraen a la gente. Que necesitan. Que traía liberación y sanidad. Fijaos, hablando de estas cosas que Jesús hacía, fijaos lo que dice el apóstol Pedro en el capítulo 10 de Hechos. Hacemos un momentito un salto. Hechos capítulo 10. Hechos está justo después de los evangelios, después de Juan. Pedro está predicando en casa de Cornelio sobre Jesús y fijaos el versículo 38. Perdón. Hechos capítulo 10, versículo 38. Fijaos cómo él resume con estas palabras el ministerio de Jesús en la tierra. ¿Lo puedo leer? Sí. Como Dios ungió con el Espíritu Santo, con poder, Jesús de Nazaret. Como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, ¿por qué Dios está con él? Porque Dios estaba con él. Okay. O sea, él habla de Jesús de esta manera, diciendo que Jesús fue ungido por Dios, el Espíritu Santo estaba con él y el poder de Dios, y entonces él se dedicaba a hacer el bien y a sanar a todos los oprimidos por el diablo. Este es un resumen de lo que Jesús hizo en la tierra, ¿no? De hecho, cuando Jesús comienza el Evangelio de Lucas, nos detalla un poquito más lo que sucede en una de estas sinagogas de Galilea, y le vemos a Jesús leer el libro de Isaías, una profecía hecha en relación al Mesías, que Jesús se va a aplicar a sí mismo, en la que vemos que está escrito que Jesús, es decir, el Mesías, fue ungido por el Espíritu Santo para sanar y liberar y predicar la gracia de Dios, ¿no? Entonces esto Jesús, en una de esas sinagogas de Galilea, lee esa escritura y se la aplica a sí mismo. Dice, esto se está cumpliendo hoy mismo delante de todos vosotros. Entonces, en eso consistía la misión de Jesús antes de llegar a la cruz, en sanar, en liberar y en enseñar la buena noticia del reino de Dios, ¿no? Bien, entonces eso es lo que tenemos aquí en Marcos 1. Jesús liberando a ese endemoniado, y como decía, aquí la palabra clave es, ¿cuál es? Mandar. Autoridad. Autoridad, claro. sí. Aquí vemos a Jesús obrando en la plena autoridad de Dios, ¿no? La autoridad de Dios en la tierra. Bien, lo siguiente que tenemos es lo que viene de la mano de liberar, que es algo que Jesús hizo mucho también. ¿De qué se trata? Es una forma de liberación también. Va a sanar a la suegra de Pedro. Es sanar, sí, sanar. Que son los otros versículos que hemos leído, ¿no? Fijaos que el versículo 29, ¿cómo empieza? Al salir de la sinagoga. Al salir de la sinagoga. Esto también en la introducción, si os acordáis, decíamos que continuamente vemos estos nexos entre un evento y otro que hace que todo esté como unido, ¿no? Vemos que Jesús está haciendo algo y estamos terminando de escuchar o de ver, ¿no?, lo que Jesús está haciendo, y de repente ya estamos con otra cosa, ¿no?
Jesús está enseñando y dice, y al salir de la sinagoga y ya está pasando lo siguiente, ¿no? Y hay muchas expresiones de estas en Marcos. Dice, y después, o inmediatamente después, o luego, y parece que no terminamos de digerir algo que hemos visto hacer a Jesús y ya estamos con lo siguiente. Es como que Marcos quiere dejar esa impresión a sus lectores de que para los discípulos vivir con Jesús, ¿no?, fue un impacto tremendo, ¿no?, en sus vidas, de ver un milagro tras otro, ¿no? La autoridad de Dios en la tierra expresada de un evento tras otro, un milagro tras otro, sanidad eso, tras otra. Es que es porque él lo está relatando. Claro. Es lo que hace que esto, lo que está expresando, sea el relato de algo. Entonces nos sitúa. Este tipo de palabras te sitúa muy bien, claro, respecto a lo que ha sido narrado antes. Claro, pero otro de los evangelios no se han escrito de esa manera. En otro de los evangelios vemos que hay como, no es tan rápido, ¿no? Jesús hace algo, luego enseña, entonces uno se sienta, está escuchándole, no está ahí parado, luego le vemos que va viajando y hace otra cosa, ¿no? Otro milagro. Pero aquí, como no hay casi enseñanza, está todo como deja esa impresión, ¿no?, de que está continuamente Jesús estaba obrando y haciendo milagros, ¿no? Entonces Marcos es lo mismo que tenemos en el primer versículo. Quiere, con su relato de la vida de Jesús, dejar claro a los lectores de que Él es el Hijo de Dios. Él es, como Mateo dice cuando cita esa profecía en el nacimiento de Jesús, de que Jesús es Dios con nosotros. Entonces Él lo va a expresar de esa manera, ¿no? Bien, entonces dice que al salir de la sinagoga, ¿a dónde se dirige Jesús? A casa de Simón. Ajá. Y Andrés. ¿Y Andrés qué era? ¿Quién es? Sus hermanos. Y ellos eran discípulos, ¿no? Uh-huh. ¿Y qué es lo que sucede en casa de Simón? ¿Quién está allí? La suegra de Simón. Si Simón tenía suegra, entonces ¿qué tenía también? Esposa. ¿no? Esposa, sí. Simón estaba casado. Ajá. Además que también tendré hijos. Ajá, es posible, ¿no? Entonces, ¿y qué pasaba con la suegra de Simón? Tenía fiebre. Uh-huh. ¿Y cómo se entera Jesús de que la suegra de Simón tenía fiebre? Versículo 30. Sí, se lo dijeron. ¿Se lo dijeron? Uh-huh. ¿Por qué pensáis que se lo dicen? ¿Por qué seguramente Simón, o quizás Simón con los otros discípulos, se acercan a Jesús? O sea, podemos entender que Simón le invita a su casa, después de la sinagoga, quizá para cenar. Jesús entra ahí a la casa y Simón se acerca a Jesús y le dice, oye, mi suegra está enferma, tiene fiebre. Además, durante muchísimo tiempo tenía esa fiebre, no le bajaba. Uh-huh. Puede ser, ajá. Y ella tenía que servir a ellos, ¿no? ¿Cómo? Ella tenía que servir a ellos como... Y fuera de eso, de pues, una luz no se pone una luz alumbra, ¿verdad? Y la forma de él hacer milagros y de él sanar y todo, pues ya se había extendido. Uh-huh. Estaba empezando, ¿no? Uh-huh. Entonces ya sabían quién era él. Ajá, ya sabían quién era él. Entonces le hablarían de la suegra porque claro, ya sabían quién era sabían él. Que Jesús le podía sanar, ¿no? Uh-huh. Tienen esperanza de que le hagan milagros a ellos también. Ajá. Uh-huh. Sabían que él sanaba porque aquí al empezar dice que él sanó a muchos. Uh-huh. Entonces eso se extendió. Los discípulos ya estaban empezando a entender quién era Jesús, y ¿no? la gente también empezó a... Porque si sanó a muchos era porque muchos iban a escucharlo y muchos acudían a él. Uh-huh. Ajá. Entonces le hablan de la suegra y ¿qué es lo que va a hacer Jesús? Versículo 31. Se acercó a ella y tomó de la mano y la levantó e inmediatamente le dejó la fiebre y ella le servía. Uh-huh. Ajá. Entonces Jesús la sana, ¿no? Fijaos que en estos tres versículos, 29, 30 y 31, fijaos en estas tres expresiones tan parecidas. Primero, bueno, el 29 dice al salir de la sinagoga, ¿no? Es como decíamos que
Es casi como decir, pues justo cuando terminó ya estaba pasando esto, ¿no? En el versículo 30 dice, y enseguida, ¿no? Entra en la casa y enseguida le hablan de ella, ¿no? Y en el 31 dice que cuando le toma de la mano y la levanta, inmediatamente le dejó la fiebre, ¿no? Esto es lo que decíamos, ¿no? Estas son las expresiones que abundan en este Evangelio, ¿no? Que encontramos una y otra vez. Bien, entonces vemos que Jesús ha salido de la sinagoga, ha liberado a una persona, entra en la casa de Simón y sana a la suegra. Y entonces, ¿qué sucede cuando llega la noche? Versículos 32 a 34. Cuando llegó la noche, Le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados. Y toda la ciudad se agolpó a la puerta. Y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades. Y echó fuera muchos demonios. No dejaba hablar a los demonios porque le conocían. Fíjate, lee de nuevo el versículo 33. Y toda la ciudad se agolpó a la puerta. A la puerta de la casa de Simón, ¿no? Fijaos nuevamente, Marcos recoge el impacto que tienen las personas, ¿no? La reacción, ¿no? O sea, de repente empieza a extenderse la voz, a pesar de que no había WhatsApp, de que no había móvil, de que no había internet, ¿no? Como un polvorito, ¿no? De repente toda la ciudad sabe que allí hay un hombre santo que está con el poder de Dios liberando y sanando, ¿no? Y toda la ciudad viene a la casa de Simón, ¿no? Esto es lo que pone aquí, ¿no? ¿Trayendo qué? Trayendo enfermos, trayendo a otros endemoniados, ¿no? Trayendo todos sabiendo que ahí está la respuesta, ahí está la salvación que ellos necesitaban, la solución, ¿no? Podemos imaginarnos, yo qué sé, familias donde hay un miembro enfermo que ha estado toda la vida enfermo, incapacitado, todo lo que eso significaba para la familia, quizá para la economía del hogar, para muchos de los enfermos en esa época, pues estaban abocados a la mendicidad, ¿no? Y ahí están trayendo a todos a Jesús porque están escuchando lo que Jesús está haciendo y están empezando a creer, ¿no? ¿Qué hacer para que ahora todos corramos hacia Jesús y los endemoniados también puedan sacar los demonios? Cristian, pero ahí hay una frase muy importante, la cual esta gente le golpeó allí y llevaron los enfermos y los endemoniados. También, que tuvieron fe. Y la fe también les ayudó a sanar. Bien, siguiendo el comentario de Rosy, ¿cómo podemos aplicar lo que hemos leído hoy a nosotros hoy? Hemos dicho que esto de que hayan endemoniados es algo que sigue habiendo, ¿no? Hemos puesto algunos ejemplos. Sin duda también sigue habiendo gente enferma, ¿o no? También, ¿no? De hecho, de los que estamos aquí estamos personas enfermas, ¿no? Bien, ¿creéis que Jesús hoy en día sigue sanando enfermos? Sí. Sí, ¿no? Ajá. ¿Creéis que Jesús quiere sanar a todos los enfermos o no siempre? ¿Qué pensáis? Claro que sí, a todos. Sino que la fe y la confianza debemos tener en Él. Entonces no tenemos eso y por eso no. Pero yo creo que Porque ahora no lo vemos o sea, así. siempre no suceden estas cosas, ¿no? Por eso es que se haga la voluntad de Dios, no la nuestra, ¿no? Por ahí que habrá gente que tiene mucha fe y todo eso, pero mi Dios ya quiere que ya marche esta tierra, ¿no? Puede suceder así. Es lo mismo que decía el hermano que todos creyeron, porque yo no sé dónde es que leí en la Biblia que él sanó como a varios leprosos, ¿no? Me parece que 10 o algo así lo sanó y algo así, pero como que uno solo fue el que le vino a agradecer a él, el resto no, ni siquiera le agradecieron a él, que lo liberó de la lepra, Está escrito. Sí, eso está ahí, sí. Yo tengo una historia reciente y ahora eso me da una idea, no sé. Tengo una amiga española que por la doctrina es católica, pero ella siempre me escribía cosas
tú tienes que decir la oración de Ho'oponopono y que existe la civilización bajo el agua, las mujeres son sirenas y los hombres fragatas y un montón de cosas. Y hace poco ella me avisa que su hijo está enfermo psíquico y tiene bipolaridad. ¿Sabes qué es eso, bipolaridad? Cuando en una persona están presentes varias personas y la medicina, yo he mirado en internet, puede ser, la medicina describe el caso cuando en un chico había 18 personas y una de esas personas era asesino, y cuando la doctora psiquiatra le hace ese diagnóstico, él la mata. Eso me parece que es las personas que son endemoniadas. Sí, demonios. Puede ser. Eso puede pasar de la madre al hijo, ¿no? Puede ser. Ser bipolar, sí. Bien, entonces, siguiendo lo que comentaba Rosy, ¿no? ¿Qué creéis que necesitamos hacer, vamos a ponerlo así, para ver más de estas cosas que leemos que Jesús hacía, ¿no? Jesús sanando a los enfermos hoy, liberando. ¿Ah? ¿Cuál creéis que es nuestra parte como cristianos, como discípulos de Jesús? Agradecer. Creer en Dios. Todos los días. Ser agradecido. Ser muy agradecido. Ser agradecido, creer. Sin duda creer, vamos a ver que es una clave que vamos a encontrar en muchas de las sanidades de Jesús, ¿no? Jesús va a hacer siempre énfasis en la fe de las personas, ¿no? También hemos leído de lo que decía Pedro de Jesús en Hechos, que él fue ungido, ¿no? Estamos hablando de Jesús como hombre, ungido por el Espíritu de Dios. Entonces, el Espíritu Santo es el que va a hacer la diferencia en la vida y el ministerio de una persona. Es cuando una persona está ungida por el Espíritu de Dios que va a poder obrar en la autoridad y el poder de Dios. ¿Bien? Yo me he quedado un poquitín. Sí. Eso afecta así de manera lateral un poco así, que es lo que hemos dicho. No, lo hemos mencionado simplemente. De cuando Jesús ayudó a tantos y solo uno volvió a agradecerle perdón, porque esto le toca solo de lado. No, la importancia de cuando ayudas, seguramente Dios conocía el corazón de todos y sin embargo les ayudó a todos. Claro. Algo es no serían unos corazones quizás como para él sabría que no les iban a agradecer. Y aún así les ayudó. Sin embargo, lo hizo. Claro, sí. Y bueno, le dio, eso lo hizo. Claro. Algo que vamos a ver en la vida de Jesús es precisamente eso, ¿no? Como él continuamente estaba haciendo el bien, ¿no? Sanando, liberando, ayudando. Aquí vemos claramente que ¿a quién hizo el bien? A todos. Independientemente de la fe que pudieran tener. Claro, ese es el punto muy importante, que cuando nosotros ayudamos a alguien, no es esperando que esa persona nos devuelva el favor. Si nos devuelvan, que haga otra cosa, que a lo mejor sí o no. O que tengan agradecer, eso no es de, o sea, hay que darle gracias al de arriba, ¿no? A uno no. Claro. Sí, sin embargo, yo no diría independientemente de su fe, porque incluso esos 10 leprosos, al acudir a Jesús para buscar ayuda, mostraron que tenían fe, claro. Sí. Lo que vamos a ver en las sanidades de Jesús es que Él va a hacer siempre mucho énfasis en la fe de las personas, ¿no? Porque es creyendo que recibimos de Él. Sí, pero yo creo que se recibe precisamente por esa independencia. Yo insisto en independientemente de no querer saber. Nosotros, él sí que sabría.
Y Él conocería, pero nosotros que podemos también y debemos ayudar a todos, no podemos saber. Entonces, para nosotros sí que es importante ese punto, creo yo. Ajá. Claro, nosotros estamos llamados a hacer el bien a todos, ¿no? Dios también lo hace así, pero la fe es lo que nos hace recibir de Dios en nuestra necesidad, ¿no? Jesús hace mucho énfasis en esto y lo iremos viendo en la medida en la que avancemos, ¿no? Es otra forma de aplicar lo que hemos leído y de lo que estamos hablando, ¿no? Que en nuestra necesidad personal, si necesitamos una intervención de Dios, un milagro de su parte, debemos acudir a Jesús creyendo, ¿no? Lo que leemos nos puede ayudar a nosotros a creer. En esta época, lo que la gente veía y escuchaba, como aquí que escucharon lo que sucedió en la sinagoga, ¿no? Que enseguida se extendió, pues les hizo creer hasta el punto de acudir a la puerta de la casa de Simón, como hemos leído toda la ciudad, trayendo a sus enfermos, ¿no? Y Jesús los va a sanar, ¿no? Bien, pues terminamos aquí, lo dejamos aquí por hoy.